Continuando con la segunda parte de la clase, ya para terminar, vamos a hablar de la acción citopatogénica, es decir, los efectos generados en la célula hospedadora tras el proceso de replicación viral. Dijimos que los virus, una vez que se replican y maduran, es decir, forman la partícula viral completa, pueden mediar dos cosas: un efecto citopatogénico o no mediar ningún tipo de efecto citopatogénico, ¿no? Los virus que no tengan efectos citopatogénicos serán aquellos virus moderados o atemperados que quedan dentro de la célula hospedadora en estado de latencia. Entonces no vamos a ver ningún efecto, ninguna alteración en la morfología celular. Para los virus que maduren, que alcancen la partícula viral completa, estos podrán causar, y que no se comporten como virus moderados o atemperados, podrán causar infecciones productivas, ¿no? Para ello es importante, para que se genere una infección productiva con cambios morfológicos y funcionales en la célula hospedadora, es necesario que el virus pues madure completamente o forme la partícula viral completa llamada virión. Cuando el virus media una infección productiva, el efecto citopatogénico se puede traducir en citotoxicidad, es decir, en la destrucción total de la célula. Esto va a ocurrir para el caso de los virus desnudos, y para los virus envueltos que no median la lisis celular o la destrucción de la célula, los cambios que van a generar por su proceso de replicación en la célula hospedadora pueden traducirse en cambios de forma. Es característico dentro de la variación morfológica la balonización celular. Es típico de una infección viral, ¿sí? Los virus que no generan, por ejemplo, citotoxicidad, citólisis, van a mediar este cambio de morfología traducido en el redondeamiento, la balonización de la célula hospedadora. También pueden mediar la formación de sincicios o células policariocíticas, que son el resultado de la fusión de varias células, fusionan su citoplasma, entonces se ve una única célula con varios núcleos, multinucleadas. Es típico también de una infección viral. Y los cuerpos de inclusión, que son pues el resultado, o mejor dicho, resultan de la formación de cúmulos en el interior de la célula, ya sea en el citoplasma o ya sea en el núcleo, y son también una huella, un estigma de una infección viral, ¿sí? De un proceso de replicación viral. Es importante que recuerden que todos estos cambios que experimenta la célula parasitada, la célula hospedadora, la célula target, no son patognomónicos, puesto que varios virus pueden causarlas. No son específicos de un tipo particular de virus, pero orientan al diagnóstico de una infección viral, ¿sí? Si yo veo estos cambios citados, enumerados en esta diapositiva, en un corte histopatológico o en una citología exfoliativa, estos cambios me van a orientar a pensar en una infección viral y descartar, por ejemplo, una infección bacteriana, ¿sí? Entonces, recuerden, como resultado de la replicación del virus en una célula eucariota, como lo sería una célula humana, podemos tener todos estos cambios, ¿no? Cambio de morfología, donde la célula se vuelve redonda, si es un queratinocito, por ejemplo, y su morfología tiene que ser poliédrica porque es una célula del estrato espinoso. Su redondeamiento, su balonización, ya me debe hacer pensar de un probable proceso viral, como también la formación de sincicios, de células policariocíticas, ¿no? Que se fusionan varias células y queda una única célula con múltiples núcleos, ¿sí? Como una célula gigante multinucleada.
la citotoxicidad, que en este caso es la destrucción, la lisis de la célula, y esto generalmente implica la formación de ampollas o de vesículas, como pasa con las infecciones por herpes virus, que son virus que tienen un ciclo de replicación lítico a nivel de los queratinocitos, pero exhiben un ciclo de replicación lisogénico, donde no median efecto citopatogénico a nivel de las células nerviosas, por ejemplo. Y los cuerpos de inclusión, que son realmente el estigma que queda de la replicación del virus, ¿no? Son cúmulos que se forman a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo o en ambos subsitios celulares. Bueno, aquí por ejemplo podemos citar, pueden ver los cuerpos de inclusión de Cowdry, que son característicos de las infecciones por herpes virus. Estos cuerpos de Cowdry se caracterizan por la vacuolización del citoplasma, la alteración de la cromacia, la célula se vuelve primero balonizante, se redondea, su citoplasma se vacuoliza, se degenera y adquiere esta tinción predominantemente eosinófila, y el núcleo también experimenta vacuolización. Inicialmente es grande, luego se vuelve chico, se vuelve excéntrico, es decir, se desplaza hacia un extremo de la célula, y la cromatina se vuelve periférica, se marginaliza y adopta un aspecto en vidrio esmerilado. Bueno, este tipo de morfología celular que es provocada por la replicación de los herpes virus, se le ha dado esta nominación de cuerpos de Cowdry, ¿sí? No todos los cuerpos de inclusión son iguales. En este caso, por ejemplo, tienen esta característica, un aspecto bastante parecido a un vidrio esmerilado. Es característico de las infecciones por herpes virus, la marginalización de la cromatina, la, la tinción ampliamente eosinófila del citoplasma debido a su degeneración. Pero, por ejemplo, los cúmulos o los cuerpos de inclusión que vamos a encontrar en una infección por el virus molusco contagioso son, en algunos casos, la morfología de estos cuerpos de inclusión pueden ser diagnósticas directamente, es decir, casi que patognomónicas, pero no sucede siempre. En este caso, por ejemplo, ¿qué es característico del cuerpo de inclusión provocado por el virus molusco contagioso? Bueno, estos dos cuerpos grandes, intensamente basófilos a nivel del citoplasma, que le dan esta característica a la célula en ojos de búho, que se distingue con la tinción Papá-Nicolau. Y después pequeños cuerpos de inclusión, también basófilos, que derivan directamente de la replicación viral y que toman lugar acá a nivel del citoplasma. Entonces, el cuerpo de inclusión provocado por la infección a mollusco contagioso forma un cuerpo particular, un cuerpo de inclusión particular llamado cuerpo de Henderson-Patterson. ¿Y en qué se caracteriza? Repito, se caracteriza porque forma dos grandes cuerpos intensamente basófilos, que es como si hubieran dos células metidas dentro de una gran célula, ¿no? Que le dan este aspecto a la célula afectada en ojos de búho, y pequeños cuerpos de inclusión que se tiñen también intensamente basófilos y que representan los sitios donde se produjo la replicación viral dentro de la célula, y este tipo de cuerpo de inclusión es característico de las infecciones por virus de tipo molusco contagioso. En el caso de las infecciones por virus del papiloma humano, por ejemplo, por virus HPV, vamos a tener un cuerpo de inclusión llamado coilocito, que simula mucho a un huevo frito, prácticamente es algo muy, una analogía bastante pues empática, porque
es muy característico, ¿no? El coilocito es producto de la degeneración del citoplasma y del núcleo debido a la replicación del virus. Y como ven, se diferencian estos cuerpos de inclusión de los cuerpos de Cowdry porque en el citoplasma no hay degeneración eosinofílica, ¿sí? En el cuerpo de Cowdry, mediado por la infección herpes virus, se caracteriza por la intensa eosinofilia del citoplasma y la intensa basofilia, o en contraste con la intensa basofilia del núcleo. Acá no, acá tenemos un citoplasma así vacuolizado, pero totalmente claro, ¿sí? Como si estuviera lleno de líquido y en este caso la intensa basofilia del núcleo, el cual inicialmente es grande y luego se achica, se vuelve hipercromático y se vuelve a su vez excéntrico, es decir, se desplaza hacia la periferia, ¿no? Esta imagen tipo simulando un huevo frito es muy característico de las infecciones por HPV, que de hecho también es un virus de gran importancia estomatológica, ¿sí? El virus del papiloma humano. Y bueno, acá tenemos en mejor detalle o en mayor aumento los coilocitos causados por las infecciones a virus del papiloma humano. Pues recuerden este aspecto típico en huevo frito, con un citoplasma claro, degenerado, todo vacuolizado, el núcleo excéntrico desplazado hacia la periferia de la célula, basófilo o hipercromático, con la condensación de la cromatina, es característico de las infecciones por HPV. Y acá, por ejemplo, en esta imagen es un corte histopatológico de una biopsia obtenido de lesiones vesiculares de un paciente con infección por virus herpes simple tipo 2 a nivel genital. El virus herpes simple tipo 2 es causante del herpes genital, expresa mayor tropismo por la mucosa genital respecto a la mucosa bucal. Y el cuadro que vamos a ver va a ser prácticamente igual o no diferenciable con el cuadro histológico o histopatológico que va a generar una infección por virus herpes simple tipo 1, ¿no? Vamos a observar exactamente los mismos cambios. Vamos a encontrar células balonizantes, redondeadas. Recuerden los cuerpos de Cowdry, estas células con aspecto en vidrio esmerilado, con la degeneración del citoplasma, el cual se vuelve intensamente eosinófilo, el hipercromatismo nuclear, el núcleo se vuelve excéntrico, se tiñe intensamente basófilo y se caracteriza por la marginalización de la cromatina, como lo vemos aquí, adoptando todo el conjunto un aspecto en vidrio esmerilado, la formación de sincicios, que por ejemplo en las infecciones por HPV no vemos sincicios, pero sí son muy frecuentes la formación de sincicios, de células policaricíticas en las infecciones por herpes virus. Aquí por ejemplo tengo un sincicio, aquí tengo otro. Acá tenemos otro, donde estos incisos se forman porque las células degeneradas se fusionan una con otra, se fusionan sus citoplasmas y quedan únicamente los núcleos, entonces quedan como células gigantes multinucleadas, ¿no? Y debido a que el herpes virus, cumple un ciclo de replicación lítico en las células epiteliales de la mucosa genital o de la mucosa bucal, la destrucción celular va a generar esto, va a generar la formación de edema intercelular, acumulación de líquido y la formación de vesículas, como vemos acá, ¿no? Aquí tenemos una vesícula, un espacio lleno de líquido con células degeneradas, muertas, necrosis. Acá vemos más necrosis, ¿no? Esto eosinófilo es necrosis. Todos estos espacios blancos indican acúmulo de líquido, de agua o edema intercelular debido a la degeneración reticular, ¿no? A la pérdida secundaria de las uniones intercelulares. Y acá lo mismo, este caso no es un corte histopatológico, es una citología exfoliativa de lesiones bucales mediadas por virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que vemos células epiteliales degeneradas, vemos incisios, vemos células inflamatorias,
y vemos la típica balonización, ¿no? Las células redondeadas con estos citoplasmas eosinófilos, estos núcleos hipercromáticos, con la cromatina desplazada, que es característico de los cuerpos de Cowdry mediados por las infecciones a herpes virus. Bueno, y para finalizar vamos a repasar las terminologías. Es importante saber la diferencia entre un virión, un viroide, un prión, un bacteriófago. El virión, ya lo hemos dicho, es la partícula viral completa con capacidad infectante. La falta de maduración va a generar virus efectivos. De hecho, para que se forme un virión, el virus tiene que haber sido ensamblado correctamente, es decir, tiene que haber madurado correctamente. La falta de maduración va a dar como resultado un virus defectivo que va obviamente a causar una infección abortiva. Entonces, como ejemplos de virus defectivos podemos citar el virus de la hepatitis D, que necesita de la coinfección con el virus hepatitis B. ¿Para qué? Para que le proporcione parte de su envoltura y de esa manera adquirir la partícula, digamos, viral completa, o adquirir todos los componentes estructurales que necesitaría este virus particular para poder ingresar en la célula hospedadora. Entonces, si yo pregunto un ejemplo de un virus defectuoso o defectivo, ustedes tienen que decir virus hepatitis D. ¿Por qué? Porque este virus no contiene la envoltura que necesita para poder fijarse, para poder unirse a la célula blanco, a la célula hospedadora. Necesita entonces de la envoltura que le presta el virus hepatitis B. Por lo tanto, para que una persona haga una infección por virus hepatitis D, una infección productiva necesita de la coinfección con el virus hepatitis B, de lo contrario no es posible. El viroide, todo lo terminado en ide es algo que parece, pero no es, ¿no es cierto? Entonces el viroide es algo que parece virus, pero no es virus. Son similares a los virus, los viroides. Tienen genoma, en esos son similares, tienen ácido nucleico, pero este ácido nucleico, a diferencia del genoma que exhibe un virión, no codifica proteínas, además carecen de cápside y de envoltura. Entonces, estos viroides son simplemente moléculas de ácidos nucleicos que no codifican proteínas, que no poseen cápside, no poseen envoltura y tienen la capacidad de infectar únicamente plantas o células vegetales. Entonces el viroide es algo que parece virus, pero no es virus, ¿no? ¿Por qué no es virus? Porque no tiene cápside, porque no tiene envoltura. Y recuerden que para que un virus pueda iniciar un proceso de replicación y mediar una infección productiva, necesita tener el nucleoide y el cápside, ¿no es cierto? Hay virus que de hecho, si no tienen envoltura, como pasa con el virus hepatitis D, no pueden tampoco mediar una infección productiva. Bueno, el prión son partículas infectivas, pero de naturaleza proteinácea, y son hebras de proteínas autorreplicantes que no forman cápside, no se asocian a ningún ácido nucleico, y esto es bastante, son moléculas bastante especiales, ¿no? Porque no tienen ácidos nucleicos. Y supuestamente, las moléculas que depositan, o sea, contienen toda la información codificada en un set de palabras de nucleótidos, son los ácidos nucleicos, ¿no? Los que contienen toda la información que necesita una célula para poder funcionar y para poder expresar todos sus componentes estructurales. Y de hecho, justamente un virus, para poder comportarse como un virus envuelto, un virus desnudo, para expresar un ciclo de replicación lítico, un ciclo de replicación lisogénico, para adoptar una determinada tipo de simetría o no, pues necesita del ácido nucleico, necesita de la información que viene codificada en ese genoma, en ese nucleoide que puede ser ADN o ARN. Pero en el caso de los priones son grandes excepciones de la biología, puesto que no contienen ácidos nucleicos, son moléculas proteicas de naturaleza proteinácea infectivas con capacidad de autorreplicarse, ellas mismas generan sus propias copias, no forman cápside, y de hecho tienden a agregarse, ¿no? Forman asociaciones con otras proteínas o se coagregan formando
este fenómeno llamado clumping, y tienen capacidad infectiva, generan de hecho infecciones lentas del sistema nervioso central, tanto en el hombre como en animales como el ganado, y de hecho en el ganado los priones son los responsables, son los causantes de esta enfermedad llamada locura bovina o el mal de las vacas locas. Mientras que los cuadros clínicos en humanos son básicamente de tipo neurodegenerativos, como la demencia presenil, pueden causar la ataxia degenerativa, movimientos musculares involuntarios o insomnio familiar fatal. Esos son los cuadros clínicos que se han asociado a priones. Es importante saber que los priones, o sea, estas moléculas o estas estructuras de naturaleza proteica con capacidad infectiva y autorreplicantes, a pesar de que no tienen ácidos nucleicos, sin embargo tienen capacidad de infectar tanto células de humanos y de animales como el ganado bovino. Son, a diferencia de los virus, muy resistentes a los agentes físicos y a los agentes químicos. De hecho, el único método de que es efectivo para inactivar estas proteínas autorreplicantes, estas hebras proteicas, es el autoclave, es el calor húmedo, pero un ciclo de autoclave para que tenga nivel priónico tiene que estar seteado a 134 grados centígrados durante 18 minutos. Si está seteado en ese formato va a tener nivel preónico. Si no está seteado un ciclo de esterilización con autoclave en esos parámetros, no tendrá nivel preónico. Eso es muy importante, ¿no? Recuerden que estas moléculas tienen capacidad infectiva, ¿sí? Pueden causar enfermedades. ¿De qué tipo? Enfermedades neurodegenerativas en el hombre, ¿sí? Y en el ganado bovino, son las responsables de la locura bovina. Entonces aquí podemos ver, recuerden el virus, el virión es la partícula viral completa con capacidad infectiva, ¿sí? Para que un virus pueda mediar una infección productiva con efecto citopatogénico o no, en función de si es un virus pues moderado o atemperado, no generará efecto citopatogénico, pero va a mediar latencia. En cualquiera de los dos casos, ya sea para mediar latencia o ya sea para mediar efecto citopatogénico, es necesario que el virus madure, pues adquiera su estructura completa, que en este caso está dada por el virión, ¿no es cierto? El virión es la partícula viral completa madura, ¿no es cierto? Con capacidad infectiva. El viroide pues es algo que parece virus, pero no es. ¿Por qué se parece a un virus? Porque son simplemente moléculas de ácidos nucleicos, pero estas moléculas de ácidos nucleicos no codifican proteínas, no asocian cápside o no forman cápside, no asocian envolturas, son simplemente moléculas de ácidos nucleicos que tienen, por ejemplo, capacidad también infectiva, pero esa capacidad infectiva se restringe únicamente a células vegetales. Y los priones, recuerden que no contienen genoma alguno, ¿sí? No forman cápside tampoco, son proteínas no convencionales con capacidad autorreplicante y con capacidad infectiva tanto de humanos y animales. Y el bacteriófago, recuerden, es un virus que infecta únicamente bacterias, su simetría es binaria, aunque hay clasificaciones que lo colocan como un virus de simetría compleja, pero bueno, en todo caso los virus pueden tener simetría binaria o simetría compleja. Estos virus poseen fibras y en el extremo de estas fibras van a exhibir espículas que serán las estructuras que utilicen para poder fijarse los receptores exhibidos en la bacteria. La lisosima del fago liberada por contracción a través de la cola del fago va a permitir que el mismo pueda inyectar el ácido nucleico en la bacteria, ¿no?
Una vez que el fago inyectó el ácido nucleico en la célula bacteriana, se inicia la biosíntesis de los componentes virales, como ya lo revisamos. Posteriormente se dará la maduración viral, donde las proteínas estructurales se asocian con las copias de ácidos nucleicos y se forman las partículas virales completas, o fagos o nuevos fagos que se saldrán de la bacteria, promoviendo su lisis, su destrucción, para diseminar la infección, es decir, para salir a infectar nuevas bacterias. Pero recuerden que los fagos también pueden exhibir dos tipos de replicación. Pueden exhibir una replicación lítica, o pueden ser de tipo lisogénicos, ¿no? Los líticos son aquellos que cuando se liberan destruyen en este caso a la bacteria hospedadora. Si tienen un ciclo de replicación lisogénico, estos van a permanecer en estado de latencia en la bacteria, ¿no? Y cuando permanecen en estado de latencia pueden mediar cambios en la bacteria portadora, cambios que usualmente se traducen en variaciones en la virulencia, ¿no? Muchas bacterias, cuando están en estado de lisogenia, es decir, cuando han sido infectadas por un fago lisogénico que permaneció en estado de latencia, pueden adquirir propiedades de virulencia, como por ejemplo expresar toxinas, como es el caso de la toxina diftérica, reconocida en el Corynebacterium diphtheriae, cuando esa bacteria está en estado de lisogenia, o la exotoxina pues pirogénica, estreptocócica, reconocida en Streptococcus pyogenes, cuando está en estado de lisogenia, y la expresión de esta exotoxina le va a permitir a esta bacteria mediar el cuadro de escarlatina. El tiempo que le lleva al fago en iniciar todo su proceso de replicación y salir de una bacteria para iniciar un nuevo ciclo de replicación en otras células bacterianas, se llama tiempo de explosión y va de 20 a 40 minutos. Recuerden que un fago, al igual que virus, que no infectan bacterias u otros tipos de virus, puede también mediar un ciclo de replicación lítico o lisogénico. No se olviden de eso, porque ese detalle es muy importante, ¿no? Entonces podemos reconocer dos grupos de fagos según el ciclo de replicación que exhiban, si es lítico o si es lisogénico. Y bueno, aquí les puse ejemplos de bacterias que expresan virulencia en estado de lisogenia, como es el caso de Corynebacterium diphtheriae, causante de la difteria, Streptococcus pyogenes, beta hemolítico del grupo A. Pues gracias a la infección por un fago que queda en estado de latencia en esta bacteria, pues le permite expresar una exotoxina pirogénica que le va a permitir a esta cepa poder mediar este brote exantemático, que se traduce clínicamente en lo que conocemos como escarlatina, ¿sí? También pasa con el vibrio cólera, ¿sí? Causante del cólera, el Clostridium botulinum, causante del botulismo. Y bueno, el término provirus significa cuando el genoma de un virus se integra al genoma de una célula parasitada. Si eso ocurre, pues quiere decir que ese virus quedó en estado proviral. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, usualmente con los virus de la familia Retroviridae, como el virus HIV genotipo 1, el HIV2, el HTLV1 o HTLV2, que son causantes de leucemias. Estos virus, estos retrovirus HTLV1, HTLV2, tienen propiedades oncogénicas, y justamente la propiedad del HTLV1 de mediar oncogénesis, cuadros compatibles con leucemias, es justamente por su capacidad de permanecer en estado proviral, de insertar su genoma al genoma de la célula hospedadora, y promover la expresión, en este caso, de protooncogenes, que pasan a quedar bajo el control de promotores virales, que generalmente son promotores fuertes, ¿no? Y que median una expresión alta en este caso del gen, ¿no?
para hablar de un proceso de oncogénesis tenemos que hablar de la expresión de oncogenes, ¿no? Y bueno, esto es justamente lo que pasa con un retrovirus, con el virus HIV. El virus HIV es un virus envuelto que tiene un genoma de tipo RNA. Estos retrovirus, ya saben, ingresan en la célula, primero son absorbidos por un proceso de interacción ligando-receptor. Una vez que se da este reconocimiento, al tener una envoltura, van a ingresar por fusión simplemente, y ya dentro de la célula el núcleo cápside se expone a la acción de enzimas que permiten que únicamente el genoma quede expuesto, y este genoma, que es de tipo ARN, va a pasar a ser convertido a ácido desoxirribonucleico por la acción de la transcriptasa reversa del virus. Y una vez que es retrotranscripto y convertido a ADN, entonces este ADN viral va a estar en la capacidad de insertarse en el genoma de la célula hospedadora, quedando en estado proviral, ¿no? Entonces el virus HIV, por ejemplo, hace latencia en los macrófagos, hace latencia en los linfocitos T, que son las células que expresan tropismo para este virus, ¿no? Expresan los receptores que permiten la entrada de este virus. Y bueno, como resumen final, recordar entonces que los virus son parásitos genéticos intracelulares obligados y son parásitos intracelulares obligados porque, como ya lo dijimos, carecen de metabolismo, carecen de organelas, entonces necesitan de la maquinaria molecular que le proporciona la célula hospedadora, que puede ser bacteria, que puede ser una célula vegetal, es decir, pueden ser plantas, pueden ser animales, y dentro de esto está el hombre, ¿no? La célula humana. O pueden ser también parásitos, la célula blanco de un virus, ¿no? Entonces, recordar, el virus puede infectar bacterias, puede infectar parásitos, puede infectar plantas, puede infectar células animales, y dentro de ese grupo están las células humanas. El tamaño es variable, sin embargo son partículas muy pequeñas, de hecho su tamaño se expresa en la escala de los nanómetros, y por esa razón, por ser partículas tan pequeñas, su puesta en evidencia es únicamente posible con un sistema amplificante que otorgue la resolución necesaria para poder resolver este tamaño, y eso nos lo proporciona únicamente el microscopio electrónico de transmisión. Otra forma u otros mecanismos de poner en evidencia o aislar partículas virales y preservarlas lo podemos lograr con los cultivos celulares, ya sea cultivos celulares primarios o líneas celulares ya establecidas, o cultivos de órganos. Ese es un mecanismo que me va a permitir aislar el virus y preservarlo, ¿no? Mantenerlo. Y después también un virus puede ser estudiado a nivel estructural por cristalografía de rayos X. Como recordarán, los virus, de acuerdo a la disposición del nucleocápside en el espacio, pues exhiben distintas simetrías. De acuerdo a la disposición de que adopta el nucleocápside en el espacio, entonces reconocemos simetría helicoidal, simetría icosaédrica, simetría binaria, simetría compleja. Recuerden que los bacteriófagos están dentro de la simetría binaria, ¿no? Porque son icosaédricos a nivel de la cabeza, pero exhiben una simetría helicoidal a nivel de la cola. Aunque existen grupos que consideran que los bacteriófagos también podrían estar dentro de la simetría compleja. En todo caso, es algo que no está aún dilucidado. Pues recordar que toda partícula viral posee un ácido nucleico. Esto es fundamental, ya que aquí va a estar la información que determine, por ejemplo, el nivel de infectividad, el tipo de replicación que va a tener este virus. Digamos, el comportamiento que va a tener el virus en la célula hospedadora va a estar determinado o va a estar codificado en estas moléculas, ¿no? En el ácido nucleico, que recuerden, puede ser, en el caso de los virus, puede ser de tipo ADN o puede ser de tipo ARN. Si es de tipo ADN, usualmente los virus ADN son de doble cadena, aunque hay excepciones, hay virus ADN de simple cadena,
como los parvovirus, y los virus de genoma RNA igualmente, ¿no? Pueden ser de doble cadena o de simple cadena. Lo más común es que sean de simple cadena, y si son de simple cadena pueden ser a su vez de polaridad positiva o de polaridad negativa. Hay excepciones, hay virus RNA que son de doble cadena, como el caso de los reovirus. La estructura viral muestra variaciones. Recuerden que los elementos estructurales básicos de un virus son el nucleoide o genoma, ¿no? Que es la molécula de ácido nucleico, que puede ser de tipo ADN o ARN, más el cápside, que es una estructura proteica. Si el virus solo tiene nucleoide y cápside, es un virus desnudo. Si el virus tiene una estructura más externa de carácter lipoproteico, se considera entonces que es un virus envuelto. Y hay otras variantes que pasa con el caso de los herpes virus, que como recordarán es el único tipo de virus o la única familia de virus que exhibe un componente estructural adicional que está ubicado entre la envoltura y el cápside y que recibe el nombre de tegumento y que cumple un rol importante en el ciclo de replicación de estos virus. El mecanismo de reproducción se basa en la generación de copias o réplicas. Recuerden que este paso donde el genoma viral se replica, que sucede gracias a las proteínas tempranas, es un paso que puede ocurrir en el núcleo o en el citoplasma dependiendo del tipo de virus. Si es un virus ADN se va al núcleo, si es un virus RNA se queda en el citoplasma. Y el mecanismo de reproducción viral o de replicación se va a producir en varias etapas que ya conocen y que empiezan con la absorción para luego pasar a la penetración en la célula, el denudamiento o descapsidación. Posteriormente viene la etapa de eclipse y finalmente la etapa de maduración y salida. La replicación viral puede tener varios efectos en la célula, ¿no? Si el virus maduró completamente, formó la partícula viral infectiva o virión, va a ser capaz de generar una infección productiva o no. Va a depender de si es un virus atemperado o moderado o si es un virus con efecto citopatogénico, ¿no? Y los efectos citopatogénicos por la replicación viral son variables, como los dijimos, y van desde variaciones en la morfología celular, variaciones cromáticas, formación de sincicios o células gigantes multinucleadas, citólisis o citotoxicidad, ¿no es cierto?, con formación de vesículas, con degeneración reticular, como vemos en las infecciones por herpes virus. Recuerden que esos cambios no se consideran patognomónicos, si bien hay cuerpos de inclusión que pueden tener características que nos llevarían a establecer una mayor presunción diagnóstica, como es el caso de las infecciones por Molluscum contagiosum o las infecciones por herpes virus o las infecciones por HPV, donde el cuerpo de inclusión tiene características bastante particulares, pero de todas formas no se consideran efectos patognomónicos, sino simplemente orientadores de una infección viral. Y bueno, la clasificación de los virus es un sistema bastante complejo, se basa en varios parámetros. Uno de los primarios para clasificar los virus, como ya saben, es el tipo de ácido nucleico que porta, ¿no? Si son virus ADN o si son virus ARN, ¿no? Y la clasificación de los virus es algo que se actualiza constantemente por grupos de expertos. Bueno, recordar también que cuando la infección es productiva, el efecto citopático se puede traducir en diversos cambios celulares, ya los dijimos, sincicios, balonización, cuerpos de inclusión o lisis celular. Los virus se transmiten por distintas vías. El patrón de transmisión está muy conectado, muy relacionado con la estructura del virus. Recuerden las vías de transmisión predominantes para virus envueltos y las vías de transmisión predominantes para virus desnudos. Y los virus producen infecciones y el tipo de enfermedad que generan en el humano se conoce con el nombre de virosis, y estas infecciones o enfermedades pueden exhibir distinta evolución, agudas o crónicas, y distinta localización, o pueden inclusive ser recurrentes, como pasa por ejemplo con las infecciones por herpes virus.
Y importante, les sugiero como punto final repasar las diferencias entre virión, viroide, provirus, virus defectivo, pseudovirión, prión, bacteriófago, ¿sí? Bueno, con eso terminamos esta clase y la siguiente clase estará destinada a revisar dos modelos virales de importancia odontológica como son los herpes virus. Vamos a estudiar dos tipos de virus de la familia herpes viridae que tienen importancia odontológica. Por un lado, el virus herpes simple tipo 1, causante de las famosas estomatitis herpéticas, y el virus Epstein-Barr, causante de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, conocida también así, también de importancia odontológica. Bueno, eso es todo, muchas gracias.